de la cristología. Tu tema favorito. ¿Es tu tema favorito? ¿Y el Padre? ¿Y del Padre no hay que hablar? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Trinidad, ¿Jesucristo su tema favorito era hablar del Padre o no es así? No se te olvide que el Padre es la fuente de todo, ¿verdad? Sí. Juan, ¿me das permiso para dialogar con mi amigo Selvin? Tiempo que... Yo siempre he querido siempre creo que Selvin me explique esta tercera cláusula de Juan 1.1. Cuando dice que seos in logos, déjame lo abro un poquito para que se alcance a ver. No sé si que Selvin nos pudiera explicar esa cláusula. Voy a desaparecerme aquí para que veas el texto. Esa tercera cláusula, Selvin. La tercera me refiero a esta parte donde empieza que seos in logos. ¿Tú cómo lo traducirías tú? ¿Lo traducirías y el verbo era Dios o Dios era el verbo? Pues te digo, primero da tu explicación y luego ya entramos a detalles. Quisiera saber cuál es tu traducción favorita, cuál de las dos te casa mejor para yo me acomodo a lo que tú estás hablando para entenderte. Sí, mira, tú por ejemplo aquí ves una oración atributiva o una oración complemento predicativo. O sea, me refiero a atributivo que le está dando una cualidad a logos, cualidad a logos, cualidad a logos, o simplemente es un complemento predicativo. ¿Cómo lo ves tú? Yo digo que es un complemento predicativo porque lo que el logos es lo que Dios es, porque el logos es la palabra. So, la palabra expresa what God is, o como lo que Dios es. Por eso es que dice que el verbo era Dios, porque lo que el verbo es Dios expresado en el verbo. En su palabra está expresado lo que Dios es. ¿Y qué es el logos? ¿Y qué es el logos? ¿Y qué es el logos? Según el texto. ¿Qué es el logos? El logos es la expresión, la palabra, la concepción de Dios que fue revelada a través de sus mensajeros. Empezando en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, luego Jesucristo y luego los apóstoles. ¿Eso dice el texto? ¿Eso dice el texto o le estás añadiendo? Él me preguntó qué es el logos. Sí, pero según el texto, o sea, la segunda cláusula. Correcto, en el texto no está diciendo nada de eso. No está diciendo nada de lo que yo dije, pero tú me preguntaste qué es el logos. Cuando dice logos, y el logos está 222 veces en el Nuevo Testamento. Cuando me preguntas de logos, tu pregunta fue de logos, no vayas a mentir. Es que estamos en la cláusula, Selvin. Correcto, pero tú me preguntaste qué era el logos, ¿correcto? Y el logos está 222 veces en el Nuevo Testamento. Sí, pero no te pregunté cuántas veces estaba, te pregunté según la cláusula cuántas veces. Sí, correcto, yo basado en las 222 veces que está, ahí te contesté. Ok, pero ahora te voy a preguntar específicamente, dentro de esta cláusula, ¿el logos qué es, según el texto? El logos es Dios, dentro de esta cláusula. Bienvenido a casa. Gracias, bienvenido a la Trinidad. Bienvenido, hermano. Juan, no es que íbamos a hablar del texto. Aplausos. Mira cómo todos saltaron y agregaron a lo que el texto no está diciendo, Juan. Fuerte los aplausos. Tú mismo acabas de decir que el logo es Dios. Bienvenido a la Trinidad. Juan, amén. ¿Escuchaste? Gloria a Dios. Amén. Tú, cuando me preguntaste de logos, te hablé de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento, pero ellos acaban de decir lo que el texo no dice. No, lo que acabas de ser fiel a la traducción, o sea, el logos es Dios. Sí, yo no estoy negando. Bueno, ahora puedo decir que Selvin es mi hermano, ¿no? Ahora si vamos a hablar de los conceptos de cada palabra. Bienvenido a la Trinidad, Selvin. Bienvenido a la Trinidad. ¿Quién es ella? ¿Puedo decirle hermano ahora a Selvin, no? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? Hermano Selvin, ¿cómo estás, hermano Selvin? Ok, voy a preguntarle a Moody entonces. ¿Puedo preguntarle a Moody? ¿Me dan permiso? Dale. Por favor, y luego yo te pregunto a ti. Ok, Moody. Sí, Moody, ¿cómo se presenta Dios? ¿Como el Dios de Israel o se presenta como la Trinidad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta Dios? ¿Como el Dios de Israel o se presenta como la Trinidad? ¿Cómo se presenta? Depende. Por ejemplo, en el hebreo... Dame texto bíblico. Dame texto bíblico donde Dios se presente. Pero ¿me dejas hablar? Ya comienzas con tu desesperación de querer quitarme la palabra. ¿Cómo se presenta Dios en la Biblia? Pero ¿me dejas hablar?
Gracias. Para empezar, depende. Para empezar, depende. Para empezar, depende. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al texto hebreo, mi estimado amigo Selvin, en el texto hebreo nosotros encontramos un término que es el término el. Y el término el, normalmente en el hebreo, es una referencia directa a Dios. Por ejemplo, en Salmos capítulo 45, versículo del 6 al 7, ahí encontramos que el texto hebreo dice, Kis hacha Elohim olam baer shevet mishor shevet maluch echa. Ahí encontramos el término él en referencia a Dios. Yo te pregunto, si él como tal es una referencia a Dios... No me puedes preguntar hasta que me respondas con Biblia cómo se presenta Dios. Déjalo que termine, Selvin. Pero déjame terminar. No, que ya me está preguntando, significa que ya terminó su respuesta. Una plática no se hace ¿Dios así. qué significa? ¿Dios qué significa? ¿Qué significa Dios? Él piensa que significa Padre. ¿Dios qué significa? No significa Padre. ¿Qué significa? ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cómo se presenta Dios? ¿Como ella? Se presenta como él. Se presenta como él o como él en el hebreo. Ok, pero no se presenta como ella, como la Trinidad, ¿correcto? Como ella. Como la Trinidad. O sea, ¿se presentó Dios alguna vez? Yo soy la Trinidad. ¿A ti no? ¿Es en serio, Selvin? No, es que estoy esperando la respuesta. ¿Me vas a contestar? Ay, Dios mío. ¿Es en serio esa pregunta, Selvin? No, está bromeando. Está bromeando. Está bromeando, ¿no, Selvin? Selvin, ¿qué significa Dios? Selvin, ¿qué significa Dios? ¿Qué significa ¿Cómo se Dios, presenta? Selvin? Contéstenme la pregunta todos, si pueden. Se presenta como Dios. ¿Y a qué significa Dios? Dime. Oh, espérate, ¿se presenta como el Dios de Israel o se presenta como la Trinidad? ¿Cómo se presenta? Como Dios. ¿Qué significa Dios? Oh, entonces, no, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué significa Dios? Ya respondí. O sea, nadie en este Dios. panel tiene la capacidad de ser honesto y sincero y contestarme la pregunta. Dios se presenta como yo soy. Éxodo capítulo 3. O sea, entonces esa es tu respuesta. Sí. Biblia no querías tú. Ahí hay Biblia, Pero no quería Correcto, Biblia. entonces no se presenta como la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad para ti? Correcto, eso es lo que yo quiero saber. Si Dios se presenta como el Dios de Israel espérame. o como la Trinidad. ¿Cómo se presenta? Si tú me estás hablando de la Trinidad, tienes que saber qué es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, eso es lo que yo quiero. ¿Se presenta él como el Dios de Israel o como la Trinidad? Selvin, pero respóndeme, ¿qué es la Trinidad? Pregunta lo que no sabe. Bueno, si ya Joel no puede contestar, ayúdenlo. Selvin, no, es que tú no me estás respondiendo a mí y te me estás No huyendo. pueden ayudar, hay que te ayuden, Joel, porque no está siendo honesto. Para empezar, la Trinidad no está en la Biblia, no está. Entonces, muéstrame ¿tú eres monoteísta? yo no uso esos términos. No, ¿eres monoteísta, sí o no? Yo no uso esos términos. ¿Qué teólogo no usa esos términos? ¿Qué teólogo serio? Ya, pues Selvin. Yo no soy teólogo. ¿Qué Biblia? No ¿Qué soy Biblia? teólogo. ¿En serio? Selvin, ¿qué Biblia usas tú? ¿La de 66 libros o 73 libros? 82. No, te estoy preguntando bien. ¿Cuál es esa ¿O Biblia? quieres que use la de 88 libros? ¿Te mando la fotografía? A ver, mándame. La etíope, esa es la etíope. Entonces sí saben. Pero Juan, honestamente, ¿En Juan, dónde dice ¿cómo la se Biblia? presenta Dios en la Biblia? ¿Como ¿En dónde dice la el Biblia? Dios de Israel o se presenta como la Sí, Trinidad? Espérate, te voy a dar una. El Dios de Israel, varón. Pero es que no me te has voy a dar contestado la pregunta. Te voy a dar una de las que dices. ¿En dónde dice la Biblia un texto que son 83 libros de la Biblia? No, es que a mí no me interesa si dice o no dice. Yo lo que le quiero decir a ustedes es qué dice el texto dentro. Pero es que tú para todo pides textos, Varón, entonces yo te digo, ¿dónde dice la Biblia? Bueno, entonces te pregunto, ¿dónde dice la Biblia que ¿por qué son no son 83 honestos libros? y me dicen que no está la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Por qué no son honestos y me dicen ustedes también ¿Se si escribió está o en no está? español? Pero eso te digo, ¿dónde está la Biblia? ¿Está la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Está o no Oye, está? pero ¿Sí espérate, o no? Fíjate cómo ¿Dónde está monoteísmo en la Biblia? ¿Dónde está monoteísmo en la Biblia? Es que a mí no me puedes culpar de esos términos. ¿Dónde está en la porque no Biblia? lo uso. ¿Dónde está en la Biblia que son 82 libros los de la Biblia? Tampoco está que son uno. ¿Y por qué lo crees? Entonces, Pregunta, Juan. Pues, Dios, es ¿cómo que se presenta? ¿Vieron cómo le dieron vuelta para no contestarme la Selvin, pregunta? eso es muy infantil, Selvin. Decir eso es muy infantil, Selvin. Decir eso es muy infantil, Selvin. Decir eso de ¿dónde Está está? bien, acúsame de lo que tú quieras, pero no me respondiste la pregunta. Mi pregunta es si Dios se presentó como la Trinidad Sí. o como el Bueno. Dios de Israel. ¿Cómo se presentó? Juan, yo le respondí que se presenta como Dios. El Dios de y Israel. después Oiga, ya hablemos del Dios de respondí. Israel. Ahora Hablemos toca del No, Dios de responder a él él. dijo, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No dice, yo soy la Trinidad que te sacó de Egipto. Se ¿Y presenta qué como significa Oye, Dios? no, pero ya Selvin? está bien. Oye, excelente. Oye, tú no- Que solo una persona hable y me dé la respuesta. Solo uno. No es tu like, Selvin. Respeta Muy acá bien. al anfitrión, bro. Sí. Bueno, feliz pero- tarde, Juan. Nadie me contestó. Uy, ¿se dan cuenta? Ya. Bueno.